Ahora vamos a empezar a trabajar con Mapa Digital de México. Primero vamos a revisar las funciones principales que el sistema nos proporciona. En este caso, bueno, antes de comenzar a ver las funciones, vamos a ver rápidamente cuáles son las pestañas que tiene el programa. Realmente, si se dan cuenta, el programa tiene una interfaz bastante amigable, que es muy similar a la interfaz de Windows. Tiene algunas pestañas y en esas pestañas, si nosotros vamos dando clic en cada una de ellas, pues a su vez hay información. Uno de los primeros aspectos muy importantes al utilizar el programa es que, bueno, siempre cuando nosotros creemos un proyecto nuevo, tenemos que guardarlo inmediatamente, porque a veces la cantidad de información que utilizamos en el sistema puede ser tanta y tan pesada que de repente pueda cerrarse inesperadamente, y si no tienes guardado tu proyecto desde un inicio, pues puedes perder todo el trabajo que hayas realizado. Entonces, bueno, pues uno de los primeros aspectos es entonces guardar el proyecto. Otro aspecto muy importante que me gustaría comentar antes de iniciar es que el orden es muy importante cuando hacemos proyectos con sistemas de información geográfica. ¿En qué sentido? En el sentido de que, como ya vimos, vamos a tener muchas capas de información. Para poder nosotros visualizar aquí, por ejemplo, la República Mexicana, vamos a tener al menos 4 capas asociadas para poder ver esa representación. En ese sentido, es muy importante que esas 4 capas estén en una misma carpeta. ¿Para qué? Para que toda la información asociada a un proyecto, como en este caso el que ahorita vamos a nosotros a generar, pues es importante que esté toda en una sola carpeta. Cuando nosotros querramos compartir ese proyecto o llevarlo a otro equipo de cómputo, por ejemplo, cargamos toda la carpeta y no hay ningún inconveniente en que el proyecto se despliegue en otra computadora. Entonces, bueno, vamos a empezar. Esta primera pestaña es la pestaña de proyecto. En ella tenemos las opciones pues básicas, que es generar un nuevo proyecto, abrir un proyecto reciente. Y una vez que nosotros hayamos hecho un primer proyecto, pues vamos a tener la opción de guardar, guardar como o guardar como imagen, ¿no? En este caso vamos a dar clic a nuevo proyecto, y esta ventanita aquí del administrador lo que nos está indicando es que seleccionemos qué es el proyecto que queremos realizar. Si es un proyecto espacio, si es un proyecto a partir de una tabla o si es un proyecto a partir de una gráfica. Ahorita vamos a ver estas otras dos opciones, cuáles son, para qué las podemos utilizar y cómo las podemos utilizar. En este caso vamos a hacer un proyecto mediante un espacio. Entonces le damos doble clic y, como vemos aquí, ya se desplegó una pantalla que es una ventanita adicional. El espacio es el espacio en el que vamos a estar trabajando. Nosotros podemos aquí manipular, podemos minimizar, maximizar, y de esta manera el espacio, bueno, ya está totalmente del tamaño de la pantalla, ¿no? Si nosotros le damos aquí restaurar, pues se vuelve un poco más chiquito, y también nosotros podemos acoplarlo al tamaño que querramos. Muy bien, entonces en este espacio, si ustedes se dan cuenta, tenemos dos divisiones. Esta gran división es en donde nosotros vamos a estar viendo la información proyectada. También podemos hacerla más chiquita o más grande. Del lado izquierdo lo que tenemos es capas, es decir, en esta sección es en donde vamos a estar viendo o visualizando cuáles son las capas de información que tenemos, las que estamos trayendo al proyecto, y de este lado las vamos a visualizar en el espacio. En orden, bueno, pues es el orden en que queremos que se presenten las capas. Ahora con un ejemplo lo vamos a poder observar. Ahorita es importante que nos vayamos pues, familiarizando con el programa, y ya en un momento más vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, bueno, decíamos que aquí esta es la pestaña de proyecto.
Como ya hicimos la indicación de dar un nuevo proyecto, ya tenemos aquí el espacio. Lo que vamos a hacer entonces, como quedamos, es primero guardar como este proyecto. Este proyecto yo en este caso lo voy a guardar en el escritorio y le vamos a poner proyecto ejemplo. Si se dan cuenta, el programa por default lo guarda como un .pmd, que es un proyecto de mapa digital, y le damos guardar. Entonces ya está aquí, si se dan cuenta, el nombre de nuestro proyecto, proyecto ejemplo.pmd. Muy bien, bueno, la pestaña de proyecto, entonces esto es lo que nos permite hacer. Básicamente son las funciones que siempre vamos a utilizar: generar un nuevo proyecto y guardar el proyecto. Ahora, la siguiente pestaña es la pestaña de inicio. En esta pestaña lo que tenemos básicamente son, digamos que algunas funciones también elementales del programa. Está la pestañita de administrador, que bueno, en esta pestaña podemos ver administrar las vistas contenidas en el proyecto. Es decir, si nosotros le damos clic aquí, podemos ver qué información es la que tenemos añadida en el proyecto. En este caso solamente tenemos una ventana de espacio. Si nosotros quisiéramos agregar una tabla, bueno, también se agregaría aquí y podríamos ver que tenemos un espacio y una tabla. En esta pestaña de información lo que podemos hacer es asociar diferentes archivos a un proyecto. Ahora con el ejemplo lo vamos a ver mucho más concreto. Aquí tenemos igual que podemos generar una segunda vista espacio, le podemos dar que sí y tenemos una vista espacio 2. Por el momento vamos a cerrarla. Podemos también traer una tabla o podemos traer un gráfico. La siguiente pestaña, ahorita estas no están habilitadas puesto que no tenemos nada de información aquí. Cuando tengamos información se van a habilitar. Esta pestaña es la opción de configuración. En esta podemos modificar la configuración de nuestro proyecto. Vamos a darle clic aquí. Por ejemplo, queremos un color de fondo distinto. Vamos a ponerle amarillo y que la selección, cuando seleccionemos algún objeto, lo podemos ver de color rojo. Vamos a darle a aceptar. ¿Ya vieron? Ya se cambió el color del fondo. Vamos a regresarlo al color en el que estaba. Y le damos a aceptar. Listo. Aquí hay una opción también es importante que se conozca, que es el sistema de coordenadas. Como ustedes recordarán anteriormente, en la parte 1 de este curso, vimos que el sistema de coordenadas no es otra cosa que la ubicación exacta que tiene un punto en el espacio, o un polígono, o una línea. Esa ubicación está dada por un par de coordenadas que es X y Y o longitud y latitud. Entonces aquí nuestro proyecto o el sistema por default ya tiene un sistema de coordenadas definido. En este caso nosotros podemos dar aquí definir un sistema de coordenadas y asignar algunas. Ahora no vamos a ver esto porque bueno, esto es ya un poquito más avanzado. En este momento únicamente estamos viendo las funciones principales. Ahora, la pestaña de espacio prácticamente es la más rica de todas las pestañas que tiene nuestro sistema. Aquí es en donde podemos encontrar todas las funciones que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, tenemos la opción de capas, que son la información que vamos a estar trayendo aquí y que vamos a visualizar en el espacio. Tenemos la opción de visualizar, que nos va a permitir hacer zoom in, zoom out, desplazarnos. La opción de datos, que nos permite identificar datos, ver las tablas de atributos, seleccionar objetos, manipular la información, que aquí podemos hacer mapas temáticos. Esto es una de las funciones más utilizadas que tiene. Tenemos otra función de medición, análisis espacial y estadística espacial. Ahora vamos a ver más a detalle todas estas. Pero bueno, recuerden que en esta pestaña de espacio es en la que está la mayoría de las funciones que nosotros vamos a estar utilizando. La siguiente pestaña es la pestaña de tabla.
En esta pues prácticamente tenemos tanto la edición como las propiedades y podemos hacer algunas estadísticas básicas sobre la información que está asociada a nuestras capas de información. Asimismo, en la pestaña de gráfica nosotros podemos crear gráficos a partir de la información que está asociada a nuestras capas que vamos a estar manipulando. Por último está la pestaña de edición de objetos. En esta pestaña nosotros lo que podemos crear son nuestros propios polígonos. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos el levantamiento de algunas encuestas en una zona en específica que no es un municipio, en un área geoestadística básica, por ejemplo, que a lo mejor son 2 colonias, bueno, nosotros podemos delimitar esas 2 colonias mediante la creación de un objeto. Muy bien, entonces pues vamos a dar inicio. Para que nosotros podamos empezar a trabajar en este espacio, lo primero que tenemos que hacer es añadir nuestras capas de información. El proceso para añadir las capas de información, bueno, consta de los siguientes pasos. Puedes ubicarte en el área en blanco que está aquí a la derecha, en cualquier lugar, y le vamos a dar clic derecho. Con este clic derecho lo que nos habilita es la opción de agregar capa, agregar grupo o exportar. En este caso vamos a darle a agregar capa. Como vemos, ninguna de las otras opciones está habilitada, puesto que no tenemos información con que trabajar. Ahora vamos a agregar información. En este caso damos clic en agregar capa y nos vamos a archivo. Aquí nos despliega una ventana que es de buscador. Y en esta ventana nos vamos a ir a donde está nuestra carpeta de mapa digital de México, disco local C, mapa digital 6, y vamos al proyecto básico de información 2017 que previamente bajamos. En esta carpeta, entonces, como ya vimos anteriormente, bueno, pues tenemos los datos de la encuesta intercensal, el marco geoestadístico nacional, el registro nacional de caminos, topografía y territorio insular. En este caso vamos a trabajar con entidades y con municipios. Entonces vamos a tomar del marco geoestadístico nacional, conjunto de datos, vamos a tomar las áreas geoestadísticas estatales y las áreas geoestadísticas municipales. Nosotros podemos darle clic aquí y darle a abrir. Podemos también seleccionar la otra capa que vamos a utilizar utilizando el botón Shift en su teclado. Con Shift entonces ya tenemos 2 capas seleccionadas, le vamos a dar a abrir y como podrán observar pues ya se desplegó aquí en el lado izquierdo las capas que nosotros acabamos de seleccionar y del lado derecho en el ambiente del espacio podemos ya visualizar las capas de información. Ahora como nosotros podemos ver aquí, tenemos áreas geoestadísticas estatales y también tenemos las municipales, pero no las podemos ver. Esto es por el orden. En esta pestaña de aquí que dice orden, nosotros podemos manipular el orden en que queremos que se presente la información. Por ejemplo, si nosotros queremos que hasta adelante o hasta arriba veamos las áreas municipales, lo que podemos hacer es jalarlo hacia el primer lugar. Y ahora, como podemos ver, ya tenemos los municipios en lugar de los estados. Ahora, si nosotros queremos pues ver tanto las áreas geoestadísticas estatales como los municipios, pues podemos cambiar las características o propiedades de las capas, como puede ser su color, para poder visualizar ambas. Aquí quiero hacer una anotación importante. Si ustedes se permanecen en la ventana de orden y quieren manipular la información o quieren agregar una nueva capa, aquí no se puede hacer eso. Esta pestaña únicamente es para manipular el orden de las capas. Entonces tenemos que regresar siempre a capa y si damos clic derecho aquí, bueno, ya tenemos habilitadas las opciones de agregar más capas. Si ustedes observan, yo di clic en el área en blanco. Es por eso que únicamente me deja agregar capa y siguen inhabilitadas las demás opciones. Para que yo trabaje sobre alguna de las capas que tengo que darle clic a la capa a modo de que esté seleccionada
en color azul, como se ve en la pantalla, y le voy a dar clic derecho. Como podemos observar, ahora sí todas las funciones están habilitadas para que yo pueda, por ejemplo, cortar, copiar, para que pueda acercarme a la capa, para que pueda renombrar, para que pueda ver sus propiedades, para que pueda ver sus atributos, es decir, su tabla de atributos. Bueno, vamos a, si nosotros queremos ver ambas capas de información, lo que podemos hacer es cambiar las propiedades. Entonces le damos doble clic rápido a la capa que queremos configurar y se va a abrir esta ventana que es propiedades de la capa vectorial. En esta ventana podemos ver los datos generales de nuestra capa de información, podemos ver una sección de metadatos y podemos ver la parte de propiedades de los polígonos. En este caso nosotros tenemos aquí como primera opción las opciones de relleno. ¿Qué patrón de relleno quiero? Puedo poner sólido, puedo poner sin color o algún otro de los que están aquí ubicados en la pantalla. En este caso vamos a ponerle sin color. Queremos que no tenga un relleno. Como ya está aquí seleccionado sin color, no hace falta aquí seleccionar ningún color. De hecho, el sistema no te deja, ¿no? Porque ya pusimos aquí sin color. Si nosotros quisiéramos con color, bueno, le decimos que queremos el relleno sólido y aquí podemos seleccionar alguno de los colores. Vamos a poner entonces sin color y en el patrón, aquí nos habla del patrón del contorno o las opciones de contorno. Vamos a elegir un contorno de una línea normal, no queremos una línea punteada. Y vamos a seleccionar el color del contorno, que sea un color negro para poder distinguir bien. Vamos a seleccionar el grosor del contorno como número 2. Le damos clic en aceptar. Y ahora pues lo que aparece en nuestra sección de capas es que ya no tiene un color y ahora tiene un contorno negro. ¿Por qué seguimos sin poderla ver? Por el orden. Nosotros tenemos primero los municipios y después los estados. Vamos a modificar el orden y ahora, como pueden observar, ya entonces podemos ver la delimitación estatal y también podemos observar la delimitación municipal. Nosotros también podemos cambiar esta capa moviendo sus propiedades. Vamos a ponerle sin color y vamos a poner en las opciones de contorno un contorno que sea gris y vamos a dejarle en 1 para que no esté demasiado grueso. Como pueden observar entonces, pues ya tenemos aquí nuestra capa de información con algunas características distintas a las que teníamos en un inicio. Ahora, como nosotros habíamos comentado, pues la pestaña de espacio es la pestaña que nos va a permitir estar manipulando la información que tenemos aquí. Entonces vamos a colocarnos en esta pestaña de espacio y vamos a ver la sección de visualizar. Primero, bueno, los sistemas de información geográfica, como ya vimos, sirven mucho para hacer análisis exploratorio, para identificar problemas. Entonces, incluso antes de manipular la información, lo que vamos a hacer es visualizar lo que tenemos aquí en nuestro mapa. Para ello, bueno, si yo, por ejemplo, quisiera mover aquí mi mapa, no se puede, no puedo moverlo. ¿Por qué? Porque necesito seleccionar la opción de desplazar, que es este botoncito, que es una especie de rombo con flechas. Si yo lo selecciono, ahora sí yo puedo manipular el mapa, moverlo como yo quiera. Ahora, si yo quiero hacer énfasis, por ejemplo, en la Ciudad de México, quiero ver las alcaldías, en este caso de la Ciudad de México, bueno, lo que puedo hacer es seleccionar aquí mi herramienta que dice acercar o alejar. Es decir, podemos hacer zoom in o zoom out con esta herramienta. Yo
tomo la lupa y voy a seleccionar el lugar en donde quiero hacer el zoom. Suelto el mouse y si se dan cuenta, ahora ya tenemos zoom en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Si no es suficiente, podemos volver a repetir la misma operación y ahora ya tenemos un zoom mayor. Ahora es importante que siempre recuerden que cuando hacemos una selección de alguna herramienta y queremos hacer otra operación, bueno, tenemos que, en este caso, deseleccionar esta opción que teníamos para poder ahora seleccionar la de desplazamiento, por ejemplo. Otra opción que nos permite este programa para hacer zoom in y zoom out es moviendo el scroll del mouse. En este caso yo no estoy tocando ninguna de estas herramientas para hacer zoom in o zoom out, sin embargo estoy haciendo el scroll hacia abajo y tengo un alejamiento, o puedo hacer el scroll hacia arriba y tengo un acercamiento de mi área de estudio. Muy bien, ahora ya tenemos entonces aquí una visión, una perspectiva del Distrito Federal de la Ciudad de México. Ahora vamos a ver qué información es la que está asociada a esta capa que yo estoy observando. ¿Por qué? Porque aquí estoy viendo el área geoestadística estatal y las áreas geoestadísticas municipales. Sin embargo, como ya comentamos previamente, bueno, el sistema Mapa Digital de México tiene asociada información tanto de los censos como de las encuestas intercensales. En este caso es el Proyecto Básico de Información 2017, que tiene información de la encuesta intercensal 2015. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra capa de áreas geoestadísticas estatales y le damos clic derecho, vamos a ver una opción que dice atributos. Esos atributos es la tabla de atributos que nosotros vimos previamente en nuestra sección de terminología. Si le damos clic en atributos, lo que nos aparece es una ventana en donde tenemos la información asociada a lo que nosotros estamos visualizando espacialmente. Esta ventana ustedes la pueden dar clic sobre alguna de las áreas alrededor y pueden moverla hacia donde ustedes quieran. Entonces, en este caso, ¿qué nos dice? Bueno, los atributos de las áreas geoestadísticas estatales, que es la capa que seleccionamos, son los siguientes. Tenemos una tabla con la primera columna con la clave de la entidad. En este caso es el estado de Aguascalientes. Como recordaremos, su clave es 01. OID es una clave, digamos, que utiliza el sistema por default, que asigna el sistema por default. Y como nosotros podemos ver más adelante, bueno, en este caso yo ya tengo alguna información asociada a esta capa. En este caso, si ustedes no han trabajado nada previamente con mapa digital, lo único que van a ver es la clave de la entidad, el nombre de la entidad, el OID. Esa es la única información que está asociada a esta capa de información. Vamos a darle clic cerrar aquí. Y nosotros podemos ver también la información asociada en las áreas geoestadísticas municipales. Otra opción para ver la tabla de atributos, en lugar de dar clic derecho e ir a tabla de atributos, es colocarnos sobre la capa e ir a la pestaña de espacio, la sección de datos, y le damos en la tablita que dice atributos. Con esta tabla también aquí podemos ver cuál es la información que está asociada a esta capa de información. Tenemos clave de la entidad, clave del municipio. Si nosotros la concatenamos, pues nos va a dar la clave del municipio, la clave total. 01002 es el municipio de Asientos. Tenemos también una clave OID y la clave completa del municipio. Esta demás información que yo tengo es porque, bueno, ya asocié más información a esta capa, pero originalmente únicamente tiene clave de entidad, clave del municipio, nombre del municipio, la clave OID y la
clave total del municipio. También si nosotros observamos aquí abajo tenemos un dato que dice registro 1 de 2458. En este caso, ¿por qué? Porque son 2458 municipios los que hay en el país. Entonces, si yo tomo este, por ejemplo, dice que es mi registro 16 de los 2458. Y si yo me voy hasta abajo de la tabla, puedo ver mi último municipio, que es el registro 2458 de 2458. Doy clic en cerrar esta capa de información y bueno, nosotros seguimos conociendo la herramienta con estas dos capas de información. También lo que podemos hacer con Mapa Digital de México es identificar, es decir, mostrar o ver la información tabular asociada a un objeto geográfico. En este caso, por ejemplo, bueno, yo quiero ver cuál es el nombre de esta alcaldía. Le doy clic en identificar y le doy clic sobre el objeto geográfico y lo que me arroja es una tabla de información asociada a ese objeto. En este caso estoy seleccionando información de la capa áreas geoestadísticas estatales y lo que me da aquí es una pequeña tabla con información, clave de la entidad 09, nombre de la entidad Ciudad de México. Y bueno, pues lo que tenemos aquí, si se dan cuenta, es la información asociada al área geoestadística estatal. ¿Por qué? Porque dimos clic sobre el área geoestadística estatal. Es por esa razón que aunque dimos clic sobre el municipio, nos da la información del estado, porque dimos clic sobre la capa de estados. Vamos a dar clic en cerrar. Si se dan cuenta, aquí como nosotros seleccionamos este estado, lo está marcando en rojo. Yo deselecciono identificar y para poder identificar algún otro municipio, lo que tengo que hacer es hacer una deselección de esto que acabo de seleccionar. ¿Cómo hacemos una deselección? Vamos a la opción de selección de objetos, seleccionar y voy a quitar esa selección. Ahora sí ya no tenemos ningún elemento seleccionado, podemos ir a nuestra capa de áreas geoestadísticas municipales y ahora sí vamos a darle clic en identificar. Quiero ver cuál es el nombre de esta alcaldía. Le doy clic, si se dan cuenta ya se seleccionó, por eso se marca en rojo. Lo que nos dice que es el área geoestadística municipal, clave de la entidad, clave del municipio, nombre del municipio, en este caso le pone municipio, es Cuauhtémoc. Nos da el OID y la clave total del municipio, que es 09 de la Ciudad de México y 015 del municipio, 09015. Ahora acá abajo pues hay más información, y es información que yo asocié a este objeto geográfico, pero aquí les va a aparecer a ustedes cuando asocien información está pues toda la información que hayan asociado, ¿no? Muy bien, damos clic entonces en cerrar y de nuevo, antes de hacer algún otro movimiento, tengo que deseleccionar lo que acabo de seleccionar. Me voy a la pestaña de seleccionar y le doy la opción de quitar. Continuando con pues el conocimiento de las herramientas, funciones básicas del sistema, aquí también lo que podemos observar es que bueno, tenemos varias maneras de insertar capas, ¿no? Ahorita hemos insertado o traído la capa de estados y de municipios, haciendo clic derecho, agregar capa, archivo y vamos a la carpeta de información que querramos nosotros buscar. También hay otra manera de poder insertar capas nuevas, que es yendo a la pestaña de espacio en la sección que dice capas. En esta sección que dice capas, si nosotros no tenemos
seleccionada ninguna de las capas, pues nada más está habilitada la opción de agregar nueva capa, que sería con este botón de archivo. Si se dan cuenta, aquí nos abrió de nuevo pues el buscador, y podemos ir al proyecto básico de información y vamos a agregar la capa, por ejemplo, en el Registro Nacional de Caminos, conjunto de datos, vamos a agregar la capa de la red vial para poder ver avenidas, calles. Le damos clic y le damos a abrir. Usualmente esta capa y la capa de localidades urbanas y rurales tardan un poquito de tiempo en agregarse, puesto que tienen información pesada, ¿no? Tienen mucha información más bien y se vuelve una capa pesada. Aquí, como podemos observar, pues ya se añadió una nueva capa de información, que es la red vial. Entonces, en esta sección en la pestaña de espacio en capas, pues podemos hacer cierta manipulación de la información. Por ejemplo, aquí no tengo seleccionada ninguna capa, está deshabilitar las opciones. Si yo habilito la capa de la red vial, lo que puedo hacer es exportar la capa, es decir, generar una nueva capa a partir de esta que ya tenemos. En este caso no tiene mucho sentido, puesto que se va a volver a generar la misma capa por segunda vez. Esta opción de exportar se utiliza cuando nosotros hacemos una selección específica de algún objeto espacial que queramos analizar o estudiar de manera específica, y podemos exportar la capa para que se genere una nueva capa. Ahorita vamos a hacer ese ejercicio. También podemos ver las propiedades de la capa, el nombre, la descripción, los metadatos, las propiedades del polígono o la línea en este caso, que como bien recordarán, pues también podemos acceder a esas propiedades si nosotros damos clic derecho y nos vamos a la sección de propiedades. Si se dan cuenta, se abrió la misma pestaña. Y también podemos eliminar una capa desde aquí, si le damos clic en eliminar la capa. Nos va a preguntar si estamos seguros. En este caso vamos a decirle que no queremos continuar con esa eliminación. Ahora vamos a hacer un primer ejercicio que se trata de exportar. Vamos a generar esta pestaña de exportar, entonces nos permite generar una nueva capa de información a partir de las capas que nosotros tenemos aquí. Por ejemplo, vamos nosotros a estudiar en específico a la Ciudad de México. Entonces no nos interesa tanto pues tener todas las áreas estadísticas estatales. Si yo le doy aquí clic derecho y le doy a acercar la capa, vamos a ver que mi capa como tal está conformada de todos los estados. Entonces quiero tener una capa que únicamente sea del Distrito Federal. En ese caso, lo que hay que hacer es seleccionar la capa de la cual queremos hacer una selección de información. Nos vamos a ir a este cuadro que lo que nos dice selección de objetos, y vamos a dar clic en la pestaña de consulta, que como nos indica aquí en la pantalla, nos permite seleccionar objetos geográficos de una capa y los registros de la tabla que cumplan con la condición que nosotros le demos. Vamos a darle clic, entonces vamos a hacer una consulta sobre la capa de las áreas geoestadísticas estatales. ¿Qué campo es el que queremos consultar? Pues no sabemos la clave de la entidad, pero sí sabemos el nombre, ¿no? Entonces vamos a darle nombre, y lo que lo que nos indica a continuación es que indiquemos el valor, es decir, el nombre de esa entidad que nosotros estamos interesados en visualizar en el mapa. Le damos aquí clic en seleccionar y nos despliega todas los valores, el listado de valores, en este caso pues de las 32 entidades o estados. Vamos a seleccionar entonces Ciudad de México, que es en el que estamos interesados, y damos clic en aceptar. Hasta aquí ya le dijimos cuáles son los parámetros de la búsqueda. Tenemos nosotros que darle clic en agregar, para que de este lado ya se agregue entonces cuál es la condición. Le estamos diciendo de la capa de áreas geoestadísticas estatales, busca o trae el que sea igual a Ciudad de México.
En este caso, en esta parte de acá arriba, pues el operador no se mueve, es decir, este es un operador que nos permite agregar más información. Si nosotros quisiéramos buscar, por ejemplo, también a la vez de generar una nueva capa de información, además de la Ciudad de México, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, del Estado de México, le vamos a dar clic en aceptar y antes de agregar la capa le vamos a decir O en vez de I, o sea, en vez de decirle selecciona Ciudad de México y Estado de México, le tenemos que decir O. ¿Por qué? Porque si nosotros le decimos que seleccione Ciudad de México y Estado de México, pues no nos va a arrojar información adecuada, porque va a buscar qué valores comparten que son de la Ciudad de México y del Estado de México, y pues eso no sucede porque son entidades diferentes. Entonces tenemos que agregar el operador lógico O, y con ese operador lógico le damos clic en agregar y le estamos diciendo entonces cuál es la indicación. Es tráenos las áreas estéticas estatales que sea igual a Ciudad de México o México. Una vez que tenemos esto listo, le damos a ejecutar consulta. Y lo que nos dice aquí efectivamente es que hay dos objetos geográficos localizados. Uno es Ciudad de México y el otro es México. Le damos a aceptar y le damos a aceptar en nuestro cuadro de la consulta. Como podemos observar, voy a hacer un poco de zoom. Lo que ocurrió es que ya nos seleccionó los dos objetos geográficos que nosotros queríamos seleccionar. Ahora, entonces habíamos comentado que bueno, estamos interesados nada más en seleccionar la Ciudad de México. Entonces tenemos que, para quitar esta selección, como ya hemos mencionado anteriormente, siempre nos tenemos que ir al botón de seleccionar, quitar selección. Ya se deseleccionó la información y vamos a hacer nuevamente la consulta, pero esta vez únicamente para el nombre de la entidad Ciudad de México. Agregamos, ejecutar consulta, nos dice que hay un objeto de información con ese nombre, aceptar y aceptar. Entonces ahora tenemos ya el objeto espacial que es de nuestro interés seleccionado, y justamente para lo que nos sirve la pestaña de exportar es para generar una capa de información con únicamente este estado. Entonces le vamos a dar aquí en exportar capa, y aquí todo lo que digamos que la información que está aquí seleccionada, pues prácticamente la dejamos así como está por default. Es un tipo de objeto polígono, tiene cierta codificación, hay que dejarla como está. Considerar solo elementos seleccionados ya está por default porque son los únicos que nos interesan. Y bueno, en la opción en la que sí debemos seleccionar dónde vamos a guardar nuestra información, aquí le damos clic en guardar y nos va a aparecer nos va a desplegar el cuadro de búsqueda para que nosotros podamos seleccionar en dónde es que vamos nosotros a guardar la información. Yo ahora voy a guardar aquí en descargas en este momento, dado que no estamos todavía haciendo un proyecto como tal. Estamos haciendo nada más algunos ejercicios y le voy a poner CDMX. Por default nos da la opción de guardarlo como archivo shape y le damos guardar. Nos damos clic en aceptar. Y como vemos en nuestra sección de capas, lo que ahora tenemos ya pues es una nueva capa de información que se llama CDMX. Antes de realizar cualquier otra consulta, siempre es importante regresar a hacer la deselección. En este caso, si yo lo hago aquí ahorita lo quiero hacer, no me permite quitar porque estoy en la capa de información nueva. No estoy en la capa donde originalmente seleccioné la información. Esa capa es áreas estadísticas estatales. Me voy a dar clic y le voy a dar quitar.
Así ya se quitó la selección que teníamos y ya únicamente tenemos entonces la capa de la Ciudad de México. Si yo le doy clic derecho y le doy en acercar a la capa, tenemos zoom a lo que es la Ciudad de México. Ahora vamos a cambiarle igual las propiedades del polígono, el color, para que podamos ver cuál es la división municipal y la red vial de este polígono. Entonces le damos doble clic, patrón de relleno, como ya lo habíamos hecho anteriormente, sin color, y queremos que el color del contorno sea un amarillo para poderlo distinguir. Ya tenemos entonces ahí el Distrito Federal, y mientras más hagamos nosotros zoom, vamos a poder ver a mayor detalle la información espacialmente representada. Aquí, como podemos ver, pues no se ve muy bien la división municipal. Nosotros podemos hacer las modificaciones en los polígonos que consideremos adecuadas para el análisis que estemos haciendo. Por ahora solamente estamos haciendo un análisis exploratorio, entonces nos interesa ver exactamente de manera cercana cuál es la información que tenemos aquí contenida. Y bueno, si nosotros, por ejemplo, queremos identificar en la Ciudad de México cuál es el nombre de esta alcaldía que está aquí en medio, nos vamos a identificar como ya lo habíamos hecho anteriormente. Selecciono esa alcaldía y, como pueden ver, nos da información de la entidad. ¿Por qué? Pues porque estamos en la capa de la entidad. Para ver la información del municipio tenemos que dirigirnos hacia la capa de municipios y vamos a seleccionarlo. Como podemos ver aquí, ya entonces nos está diciendo este es el municipio de Benito Juárez. ¿De acuerdo? Ahora bien, si nosotros queremos añadir pues más capas de información, lo podemos seguir haciendo y podemos modificar en la pestaña que tenemos de este lado en orden, el orden de las capas. Prácticamente ahorita no hay mucho problema. ¿Por qué? Pues porque tenemos todas en color transparente, únicamente las estamos diferenciando por el contorno. Entonces el orden prácticamente ahorita no nos genera ningún tipo de inconveniente. Vamos a deseleccionar la consulta que hicimos sobre el municipio. Seleccionar y quitar. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, dentro de esta misma espacio, dentro de las funciones que nos da el espacio, pues lo que nos permite es hacer también manipulación de la información. ¿Cómo? Pues colocando etiquetas, haciendo análisis multivariado, de asociación documental, información documental o cambio de proyección. En este caso, lo que podemos hacer aquí para conocer nosotros de manera rápida cuáles son las alcaldías, en este caso la Ciudad de México, pues nos podemos ir a la sección de etiquetas y nos abre esta tabla de etiquetas. Otra opción para llegar a esta misma opción es dar clic derecho y irnos a la opción de etiquetas y nos abre la misma tabla, la misma ventana de información. Entonces aquí nos dice, bueno, ¿de qué campo queremos las etiquetas? Pues de la capa que está seleccionada, que es áreas geoestadísticas municipales. ¿Cuál nombre queremos? El nombre del municipio. Entonces ya está seleccionada la etiqueta que queremos nosotros ver reflejada en el mapa. Nos vamos a la sección de campos y aquí lo que podemos hacer es, bueno, cambiar el color de la etiqueta. Podemos cambiar la fuente dándole clic aquí en estos tres puntitos y podemos cambiar entonces la fuente. Vamos a dejar la que está por default, vamos a hacerla un poquito más grande, vamos a poner en un 14, que sea una centrada y que esté en negritas, por ejemplo. Le damos clic en aceptar. Aquí tenemos otra opción en la parte de la izquierda que nos dice posición
Puede ser a la izquierda, en el centro, a la derecha. En este caso vamos a decirle que lo ponga al centro del polígono. Y en configuración nos dice que si quiere que mostremos mostrar duplicados, evitar sobreposición, el color de la sombra, que en este caso podemos ponerla blanca, el ángulo de la etiqueta si es que queremos hacer algún ángulo, y la escala mínima y máxima en la cual se pueden representar las etiquetas. Con estas configuraciones que ya hicimos, le damos clic en aceptar. Y si se dan cuenta, nos arroja la clave del municipio. ¿Esto por qué es? Pues porque nosotros seleccionamos la clave municipio. Podemos seleccionar nombre del municipio y ahora sí lo que nos aparece es el nombre de todos los municipios. En este caso, si yo voy quitando el zoom que tenemos, pues estas etiquetas salen para todos los municipios del país. Si nosotros quisiéramos únicamente poder observar las etiquetas de los municipios de la Ciudad de México, tendríamos que cortar la capa, es decir, exportar una nueva capa, generar una nueva capa de los municipios únicamente del Distrito Federal. Vamos a hacer ese ejercicio. Recuerden que siempre, bueno, si hacemos alguna selección hay que quitarla. Esta vez, como nosotros vamos a hacer queremos extraer información de los municipios, pero para un determinado estado, si nosotros intentamos hacer la consulta, por ejemplo, de los municipios de la Ciudad de México, pues en este caso los parámetros de consulta no podemos nosotros pedirle que haga una consulta de la entidad Ciudad de México, puesto que estamos en la capa de municipales. Entonces, en este caso, nosotros lo que podemos hacer es utilizar la herramienta de análisis espacial que se llama extraer. Con esta herramienta, lo que nosotros podemos hacer es extraer cierta información de una capa de información. Vamos a darle clic en extraer. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es cuál es la capa de entrada. Es decir, entonces aquí lo que nos va a decir es, bueno, cuál es la capa de entrada, es decir, cuál es la capa sobre la cual yo quiero hacer después una extracción. Entonces, en este caso le tenemos que poner que la capa sobre la cual quiero hacer una extracción es la de áreas y estadísticas municipales. ¿Y cuál es la capa de sobreposición? Es decir, de la cual yo quiero extraer información, pues sería Ciudad de México. Ahora, después le vamos a dar clic aquí en guardar en, para poder guardar nuestra capa en donde estamos guardando todas las demás. Entonces, en este caso le voy a dar el nombre de municipio CDMX. Le doy a aceptar y le doy a aceptar. Ahora, como nosotros podemos ver, con esa extracción que hicimos, lo que ya tenemos aquí son los municipios de la Ciudad de México únicamente. ¿Cuál es la finalidad de hacer esto? Bueno, que si yo quiero hacer un mapa en el cual se puede apreciar todos los demás municipios, los estados, la red de caminos y demás, pero solamente quiero que resalten las etiquetas de la Ciudad de México, entonces vamos a quitar las etiquetas de los municipios y únicamente vamos a habilitar las etiquetas del municipio Ciudad de México. Damos clic en etiquetas, el nombre del municipio, y podemos observar que ya sí únicamente tenemos pues las etiquetas de las alcaldías, ¿no? En este caso de la Ciudad de México. Vamos nuevamente aquí a configurar. Podemos también ponerle un patrón de color que si no queremos que sea tan oscuro, pero tampoco queremos que sea únicamente de contorno, podemos darle un formato de transparencia. ¿Cómo? Bueno, le ponemos color sólido, seleccionamos un color de patrón que puede ser el anaranjado o un amarillo.
Y aquí en la opción de visibilidad transparencia podemos decirle que queremos que se vea una transparencia del 50%. Le damos clic en aceptar. Y entonces ya tenemos visibilidad de poder hacer evidente que estamos trabajando sobre esta capa y sin que se pierda el detalle sobre los municipios, ¿no? Nosotros podemos hacer la configuración sobre las etiquetas como la habíamos hecho anteriormente, cambiando el color de la sombra, cambiando la posición al centro, el tipo de letra, etcétera, para que pues cada vez estemos nosotros pudiendo presentar un mapa que sea visualmente mucho más amable, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya tenemos un ejemplo de cómo podemos nosotros pues presentar la información. Hasta este momento, bueno, ¿cuáles son las herramientas que hemos entonces observado básicas del Sistema de Información Geográfica Mapa Digital? Pues ya vimos que tenemos la pestaña de proyecto, le dimos clic a generar un nuevo proyecto, ya lo guardamos, ahorita vamos a darle otra vez guardar para que se actualice hasta lo que hemos hecho al momento. Hemos observado también la pestaña de inicio, que bueno, lo que nos permite es prácticamente administrar, ver la información asociada, agregar nuevo espacio o nueva tabla. Vimos cuál es la sección de configuraciones y aquí también hay una opción de imprimir, que esta opción lo que nos va a permitir es poder imprimir un mapa en PDF. Esta la vamos a ver más adelante. También hemos revisado la pestaña de espacio, pues las funcionalidades de la opción de capas para agregar capas, generar una nueva capa a partir de una existente. Hemos también visto la sección de visualizar, en la cual pues prácticamente son las herramientas que nos permiten manipular nuestro mapa para hacer zoom in y zoom out. Hemos visto que en la pestaña de datos podemos nosotros identificar pues ciertas objetos geográficos en los cuales nosotros tengamos interés. Y también hemos visto que podemos ver la información asociada mediante la observación de la tabla de atributos. Hemos utilizado también la sección de selección de objetos, que lo que nos permite es prácticamente la funcionalidad más empleada, es la de hacer consultas, hacer selecciones por consultas. También hemos utilizado la opción de seleccionar y deseleccionar, ¿no? La información que estamos seleccionando tenemos que deseleccionar o quitar la selección cada vez que nosotros hacemos una selección para poder continuar. Y también utilizamos ya una de las herramientas de la pestaña del análisis espacial, que es la de extraer. Como podemos ver aquí, pues hay muchas otras funcionalidades que tenemos al alcance para poder hacer análisis espacial de la información. En este caso, pues si utilizamos la de extraer, podemos utilizar la opción de multi-extraer, por ejemplo, cuando tenemos capa de localidades urbanas, rurales y de municipios y queremos extraer esas tres capas únicamente para la Ciudad de México, podemos utilizar esta opción de multi-extraer. También podemos fusionar, unir y hacer análisis de proximidad como los buffers, el análisis de cercanía, el de Tiesyan y el de Delanoë. Y también tenemos otro tipo de análisis como geometría computacional y simplificación, ¿no? De todas estas herramientas o funciones, realmente las que vamos a aprender a utilizar en este curso, pues es básicamente las de extraer, buffer y las de simplificación. Todas las demás pues tendrán al final del curso a la mano la guía de mapa digital para quienes ya quieran ir haciendo análisis mucho más detallado. Y bueno, pues estas son, digamos que recapitulando, estas son las funcionalidades que hemos visto hasta el momento.
Ahora vamos a utilizar otras funcionalidades del sistema que son básicas, que en este caso va a ser la opción de simplificar, las opciones de simplificar del análisis, de la pestaña de análisis espacial. Vamos a hacer también un mapa temático y pues vamos a hacer algunos ejercicios sobre medición, ¿no? Por último vamos a utilizar también la herramienta de buffer para poder nosotros generar un buffer de área de influencia para determinado tipo de análisis. Bien, entonces comencemos con la función de simplificación. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos poder observar el Distrito Federal, digamos, esta capa de información, pero no a nivel de detalle de municipios, lo que podríamos hacer es disolver la capa de municipio Ciudad de México con la finalidad de poder ver únicamente a nivel estatal, no a nivel de municipio la información. La utilidad de esta herramienta de disolver lo que nos permite es que nosotros podamos pues definir o delimitar un contorno específico cuando, por ejemplo, tenemos capas de información sobre alguna región o sobre alguna entidad en específico que queramos trabajar. Por ejemplo, en este caso entonces vamos a hacer una disolución de la capa de municipios a través del campo de la entidad. Para hacer este ejercicio vamos a ir a la capa de municipios. Recuerden que siempre tenemos que seleccionar la capa sobre la cual queremos trabajar. Y nos vamos a ir a la pestaña de análisis espacial, disolver. Nos abre entonces esta ventana en disolver, que es lo que le decimos. Nos va a pedir la capa de entrada. En este caso es la capa de municipios de la Ciudad de México. El campo de disolución, en este caso, sería la clave de la entidad. ¿Por qué este es el campo de disolución? Porque yo quiero que todos los municipios de la Ciudad de México que comparten este campo se genere una sola capa de información a raíz de esta selección. Entonces, todos los municipios que comparten la clave de la entidad de la Ciudad de México, pues se van a disolver. Ahora vamos a guardar la capa de salida y vamos a ponerle disolución municipios Ciudad de México. Le damos clic en guardar, le damos clic en aceptar. Y como podemos observar entonces, ahora tenemos una capa de información que prácticamente es la entidad federativa, toda la Ciudad de México, no nada más los municipios. En este caso, bueno, el ejercicio únicamente es para que vean cómo se puede disolver una capa de información que tiene mucho nivel de detalle. Por ejemplo, si nosotros pues hiciéramos una encuesta en cierto municipio o en cierta alcaldía de la Ciudad de México, vamos levantando puntos en el espacio con un GPS y luego los queremos observar así en el espacio, pues nosotros podemos disolver todas esos puntos que levantamos en el territorio y generar una única capa que nos pueda permitir también ver la información de todo el alcance, digamos, que se tuvo en ese levantamiento. Entonces, bueno, en este momento pues esta capa realmente no la vamos a utilizar porque ya teníamos nosotros la capa de la Ciudad de México. Entonces vamos a proceder a dar clic derecho y vamos a eliminar la capa. De acuerdo, ahora entonces, bueno, pues nosotros lo que podemos hacer ahora es un mapa temático. Un mapa temático, pues no es otra cosa que un mapa
que nos permite observar el comportamiento de ciertas variables en el espacio. En este momento, si ustedes observan, nosotros únicamente hemos colocado capas de información sobre el marco geoestadístico nacional a nivel de estados y municipios y la red vial. Y como ya habíamos visto previamente, pues estas capas de información lo único que contienen es el marco geoestadístico nacional. Entonces ahora vamos a proceder a poder nosotros integrar o unir información asociada de la encuesta intercensal. Para poder asociar información de la encuesta intercensal, pues tenemos que cubrir con algunos requisitos. Uno de estos requisitos es que para poder unir información a nuestras capas que tenemos, las tablas de información que vamos a unir tienen que tener un formato, que ese formato es .dbf. Por eso es que cuando nosotros veíamos las capas de información de la encuesta intercensal en el Proyecto Básico de Información 2017, únicamente veíamos tablas .dbf, es decir, no hay archivos de Excel. ¿Por qué? Porque no podemos unir directamente por la configuración del sistema un archivo de Excel. Tiene que ser a través de una tabla DBF. Entonces, ahorita la encuesta intercensal ya nos da esas tablas. Vamos a hacer la unión de una de las tablas de características económicas y posteriormente van a poder ustedes consultar al final de este tutorial una especie de anexo en el cual vemos el procedimiento para poder asociar información que no está en la encuesta intercensal, es decir, información que nosotros mismos podemos generar o podemos consultar en el INEGI, pero que no está en un formato DBF. Entonces vamos a anexar un pequeño tutorial para convertir información de Excel a .dbf y entonces luego poder continuar con el procedimiento que vamos a ver a continuación para unir información a nuestras capas que estamos trabajando. Para efectos de este pequeño ejercicio, la información que vamos a asociar entonces a nuestras áreas geoestadísticas municipales va a ser la información económica de población ocupada. Tenemos que hacer hincapié en que esta información como tal no tiene ningún tratamiento, es decir, la información que nos da la encuesta intercensal pues es como tal el dato de la población ocupada. Ese es el indicador que nos da. Si nosotros queremos hacer otro tipo de cálculos, como por ejemplo la población ocupada con respecto al total de la población, pues nosotros tenemos que calcular ese indicador, ¿no? en una hoja de Excel y posteriormente unir esa información a nuestro proyecto. En este caso vamos a utilizar la información como está indicada, como viene tal cual de la encuesta intercensal. Entonces, bueno, para poder unir la información, lo que tenemos que hacer es ir a la pestaña de tabla de nuestras áreas geoestadísticas municipales. Nosotros siempre que querramos unir información a una capa de información, tenemos que remitirnos a la tabla de atributos, puesto que lo que se va a unir son los atributos de esta capa con los atributos de la nueva capa, de la base de datos que queremos nosotros unir. Entonces vamos a dar clic en área geoestadística municipal, vamos a dar clic en atributos y de esta manera lo que se hizo es que se nos abrió la ventana de los atributos que, como ya habíamos visto, pues la clave, tenemos aquí la clave de la entidad, la clave del municipio y el nombre del municipio. Y tenemos que son 2.458 municipios en el país. Entonces, a continuación, lo que tenemos que hacer es irnos a la sección de tabla, que esta es otra de las pestañas que pues se utiliza de manera recurrente cuando nosotros queremos manipular información, tanto en la encuesta intercensal o información adicional que nosotros tengamos de otras fuentes. Entonces damos clic en tabla y aquí podemos ver
que hay una pestaña que dice combinación de información. Esta pestaña lo que nos permite va a ser justamente hacer la unión de nuestra encuesta intercensal en la sección de características económicas a nuestra capa de municipios. Entonces le damos clic en unir y lo que nos va a abrir es esta ventana que nos dice, bueno, ¿cuál es la tabla base? Pues la tabla base es nuestra tabla de atributos de las áreas estadísticas municipales. ¿Cuál es el campo llave? ¿Se acuerdan de este campo llave que es el registro único que tiene cada uno de las, en este caso de los municipios? Entonces nuestro campo llave tiene que ser pues la clave del municipio total. ¿Por qué? Porque esa es la clave única de cada municipio. Nos tiene que indicar de qué entidad pertenece y a qué municipio pertenece. Le damos clic en clave municipal y acá nos pide cuál es la tabla que queremos unir. En este caso entonces vamos aquí a darle clic en abrir y nos va a llevar al buscador. Nos vamos a dirigir a la carpeta de disco local C, mapa digital 6, proyecto básico de información, y vamos a seleccionar la carpeta de la encuesta intercensal 2015. Como veíamos, pues aquí únicamente tenemos archivos DBF porque son los únicos archivos, el único formato de archivo que admite unir mapa digital de México, y vamos a seleccionar la tabla de características económicas municipal, porque si nosotros quisiéramos unir la entidad, pues no lo vamos a poder hacer porque queremos ver la información de los municipios. Entonces necesitamos este detalle de desagregación de la información. Le damos clic en abrir y ya nos leyó en automático cuál es el campo llave que nosotros queremos unir a la clave municipal, que en este caso, bueno, si nos remitimos a la descripción de las variables de la encuesta intercensal, pues la clave del municipio, como se llama aquí en mapa digital, en la encuesta intercensal se llama clave geométrica, ¿no? Que lo abrevian como CBE Geom. Muy bien, ahora entonces ya tenemos cuál es la tabla base, qué tabla queremos unir a esa tabla base, y ahora nos vamos a ir a la sección de campos que aparece aquí en el lado izquierdo de nuestra ventana, y vamos a decirle cuáles son los campos que nosotros queremos unir. En este caso vamos a unir todos los campos para que podamos apreciar cuál es la información que nos está arrojando. Tenemos que seleccionar todos los campos. Y ya que tenemos los campos seleccionados, pues nos vamos a ir a la pestaña de resultado. El resultado tenemos que esperar unos segundos, puesto que lo que está haciendo ahorita el sistema es uniendo los registros, sigue procesando la información. Entonces, si nosotros le damos a aceptar de manera inmediata, pues lo que puede ocurrir es que el sistema se trabe, ¿no? Entonces necesitamos darle el tiempo, un tiempo prudente para que pueda unirse sin ningún tipo de problema. Ahora entonces parece que bueno, ya terminó de hacer la unión. Si nosotros queremos verificar el resultado, tenemos que irnos hasta hacer scroll hacia el lado derecho. Y en esta tabla, entonces, como podemos observar, ya se añadieron todas las variables que nosotros pedimos que se añadieran, las que seleccionamos previamente. A partir de aquí se unió la clave geométrica, que en este caso es como le llaman a la clave municipal total en la encuesta intercensal, y se unieron todas las demás variables. Entonces con esto ya podemos validar que efectivamente pues ya se unieron los campos que nosotros solicitamos. Le damos clic en aceptar y de nuevo va a procesar la información. Ahora podemos volver a verificar en nuestra tabla de atributos de las áreas geoestadísticas municipales
que efectivamente pues la información se unió de manera correcta. ¿Cómo lo hacemos? Pues de nuevo vamos hasta la última parte de nuestra tabla, podemos bajar y vemos que ahí está toda la información asociada que anteriormente no teníamos, asociada a las áreas geoestadísticas municipales. Le damos clic en cerrar y entonces nosotros hemos visto cuál es el método para unir una base de datos. De nuevo es importante recordar que aquí pues podemos unir la información porque ya está en una tabla de EBF. Si nosotros tenemos un archivo Excel que queremos unir, por ejemplo, con información de los accidentes que ocurren en la Ciudad de México, primero tenemos que transformar ese archivo Excel a un archivo de EBF y posteriormente seguimos el mismo procedimiento que ahorita acabamos de realizar. Ahora entonces pues vamos a hacer el siguiente ejercicio, que corresponde a poder realizar un análisis temático de las variables que acabamos nosotros de unir. Para poder realizar el mapa temático, pues primero tenemos que asegurarnos que la variable que vamos nosotros a analizar efectivamente es la de la población ocupada. ¿Por qué? Porque nosotros, si nosotros ya tenemos aquí la información unida, si recuerdan, hicimos la unión de todas las variables que estaban asociadas a la capa de información de características económicas. Entonces, de esa capa de información tenemos que seleccionar la que corresponde a la población ocupada. Ahora lo vamos a hacer. Para poder proceder al hacer el mapa temático, lo que vamos a hacer es que vamos a darle clic sobre la capa que vamos a trabajar, en este caso áreas geoestadísticas municipales. Vamos a abrir aquí, dar clic en la opción de temático. Podemos asignar un título, que en este caso queremos que sea población ocupada nacional. En este caso vamos a hacerlo para el país y vamos a, si se dan cuenta, bueno, aquí lo que nos dice es la selección de los campos de los cuales queremos hacer un mapa temático. Entonces tenemos todos los campos que nosotros tenemos enlistados. Si le damos clic a alguno, en automático la información sale de este lado. Si nos vamos hasta abajo, podemos ver que la información habíamos verificado que se unió bien, pero ahora la pregunta es, ¿cuál de estas variables corresponde a la población ocupada? Para ello es que yo les comentaba que entonces tenemos que irnos al proyecto básico de información que se encuentra en disco local C, mapa digital, proyecto básico de información 2017, encuesta intercensal, y hay un archivo que se llama descripción encuesta intercensal. Le damos doble clic en este y lo que nos abre es un archivo de tipo DBF en el cual podemos buscar tal cual el nombre de la variable, que en este caso la que queremos es la población ocupada. Entonces, como pueden observar, el alias que tiene en las tablas de atributos es SECO 007. Es entonces esa variable la que nosotros vamos a seleccionar aquí para hacer nuestro mapa de población ocupada. Damos clic en la variable y como vemos de este lado, del lado derecho, podemos observar que la información de la población ocupada se encuentra estratificada en ciertos estratos y pues nos aparece el color, una rampa de color, el valor mínimo, el valor máximo, la etiqueta con la que puede aparecer este valor cuando nosotros pongamos una leyenda y la frecuencia de ocurrencia de este rango de valores, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo que podemos ver de entrada con la estratificación que ya nos da por default del sistema es que
en el rango que va de -8 a 112.310 personas ocupadas, se encuentra la mayoría de, pues de la población, ¿no? Ahora, lo que podemos nosotros hacer aquí es estratificar. Podemos, por ejemplo, ponerle que queremos nada más 5 intervalos, y con esto el sistema en automático ajusta con respecto al valor mínimo y al máximo de la variable. O también podemos dar clic aquí en estratificar, y en esta ventana lo que nos aparece, bueno, es la variable. Seleccionamos el método de estratificación que queremos utilizar. En este caso, el que el sistema por default siempre da son intervalos iguales. Dependiendo pues del método de estratificación que nos convenga más, nosotros podemos aquí seleccionar el método de estratificación. Por ahora no voy a explicar de qué se trata cada uno. Esto les voy a dejar una descripción en el video al final, para que puedan ustedes consultar de qué se trata cada una. Pero en este caso pues podemos incluso personalizarla, la estratificación, de acuerdo a una que nosotros ya hayamos realizado por el objetivo del estudio o demás. Y en este caso yo voy a seleccionar la opción de los cuantiles. Como vemos aquí, entonces ya se volvió a modificar la manera en la que está estratificada la información. Y bueno, aquí en la parte de método de transformación no queremos que nos dé ningún método por ahora, simplemente queremos que nos estratifique la información en cuantiles. Entonces queremos 5 estratos, podemos también aquí moverlo a 6 o moverlo a más o a menos también, a 3 por ejemplo. Entonces vamos a darle 5 estratos y le vamos a dar clic en aceptar. Con esto podemos observar que ya tenemos entonces una manera de estratificar la información que nos va a permitir tener un mapa temático. Por último, en la pestaña que vemos hasta abajo, que es la de colores, podemos ver el esquema de colores, y aquí pues nosotros podemos seleccionar una rampa de colores que nos parezca pues más adecuado o más agradable. En este caso pues yo quiero seleccionar la rampa de color azul, en la cual nos indica que el color azul más claro es el rango de menor población ocupada, ¿no? Es un rango que va de -8 hasta los 855 personas, y el de color más fuerte es el rango que concentra la mayor cantidad de personas ocupadas, que va desde 14.345 hasta 786.218. Entonces, con esto ya seleccionamos las variables de nuestro mapa temático, le damos clic en aceptar, y en automático vemos que pues ya tenemos aquí un mapa temático. Por ahora vamos a no queremos visualizar la información de la red vial de caminos. Entonces, para esto, en los cuadritos que están aquí en la pestaña, en la sección de capas, podemos seleccionar o deseleccionar. En este caso, si le quitamos la paloma, vemos que ya se quitó esta capa de información sin eliminarla. Entonces, cuando querramos, podemos nuevamente seleccionarla. Si nosotros hacemos clic derecho, acercar la capa de los municipios, como podemos observar, pues tenemos un mapa temático de la distribución de la población ocupada en el país. Esto con información disponible que nos da ya el sistema por default de la encuesta intercensal 2015. Entonces, este mapa, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues de manera general, el color más oscuro nos está diciendo aquellos municipios en donde hay mucha mayor concentración de la variable de población ocupada. Si nosotros vamos haciendo zoom, pues podemos observar la manera en la que en el caso particular, por ejemplo, de la Ciudad de México, en qué rango o intervalo de población ocupada se encuentra. En este caso se ve de otro color porque recuerden que tenemos aquí una transparencia. Entonces vamos a quitarlo y podemos observar que, bueno, en la Ciudad de México y en general en el área conurbada de la zona metropolitana, pues también se encuentra en
en el estrato más alto de población ocupada. Si nosotros quisiéramos, como había comentado, tener un indicador mucho más, digamos, puntual o focalizado, pues lo que tendríamos que hacer es cruzar esta información de la población ocupada con otro tipo de información, como podría ser la población total, es decir, cuál es el porcentaje de la población total que es población ocupada, es decir, que tiene una fuente de trabajo. Con eso, pues lo que podríamos ver entonces ya es un análisis de la concentración de la población ocupada mucho más real o cercano a la realidad, porque aquí únicamente lo que estamos viendo es en dónde hay más población ocupada y en dónde menos, pero sin cruzarlo con la cantidad de población que hay, de población total, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de Baja California o Baja California Sur, como bien sabemos, pues la cantidad de población total que hay en estos entidades, pues es mucho menor que la población que hay en el Distrito Federal. Sin embargo, ambas entidades nos reporta que existe una concentración importante de la variable. Entonces, bueno, este ya es nuestro mapa temático, ¿no? Sobre la población ocupada. Ahora, por último, como habíamos comentado, vamos a hacer un pequeño análisis que se trata sobre buffers para poder ver ciertas áreas de influencia. Entonces, para esto, bueno, vamos por el momento a seleccionar nuestro mapa temático de la población ocupada. Vamos a volver a seleccionar los municipios o la capa de municipios del Distrito Federal. Vamos a dar clic en acercar a la capa. Y bueno, pues ya tenemos aquí nuevamente nuestro mapa con el Distrito Federal. Tenemos también la opción de agregar la red vial. En este caso vamos a hacer un pequeño ejercicio muy sencillo sobre trazar un buffer de área de influencia sobre uno de las alcaldías de la Ciudad de México. ¿Cómo podemos trazar un área de influencia? Bueno, pues nosotros en este caso, por ejemplo, no tenemos una capa de información específica sobre alguna de las alcaldías de la Ciudad de México. Entonces, si nosotros quisiéramos trazar un buffer para ver cuál es el área de influencia que tiene la delegación Cuauhtémoc sobre todas las demás, lo que tenemos que hacer primero pues es cortar una capa de la alcaldía Cuauhtémoc. Para esto, bueno, vamos a realizar el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente. Aquí ya no tenemos que hacer una selección por consulta, puesto que podemos rápidamente identificar cuál es la alcaldía Cuauhtémoc. Vamos a dar clic en exportar y vamos a dar en guardar como Cuauhtémoc. Ya tenemos entonces una nueva capa de información que es de la alcaldía Cuauhtémoc. Vamos a quitar la selección que habíamos hecho previamente. Y ahora entonces vamos a trazar el buffer de área de influencia alrededor de esta alcaldía. ¿Cómo lo hacemos? Nos colocamos sobre la capa, como siempre lo tenemos que hacer. Vamos a la sección de de análisis espacial. Y vamos a seleccionar el análisis de proximidad de buffer. Lo que nos abre es esta ventana que nos permite poder crear un buffer. ¿Cuál es la capa de entrada sobre la que vamos a crear el buffer? La de Cuauhtémoc. ¿A qué distancia? Bueno, aquí nos marca cuál es la capa de salida. La capa de salida que vamos a poder observar pues va a ser el buffer como tal. ¿Cuál es la distancia que queremos ver? Pues vamos a analizar el área de influencia a 2 kilómetros. Entonces tenemos que poner en distancia 2, unidades kilómetros,
y podemos nosotros pedir que haga desde un anillo de área de influencia hasta 2 o 3, los que nosotros queramos para el análisis. Para este ejemplo vamos a ponerle 2 anillos y en tipo pues vamos a ponerle externo, es decir, un anillo externo a la alcaldía de Cuauhtémoc que mide 2 kilómetros de distancia. Entonces lo guardamos y en este caso ya está en mi carpeta de descargas, que es donde yo estaba guardando todo, buffer de Cuauhtémoc, y vamos a ponerle aquí referir que es de 2 kilómetros. Le damos clic en aceptar y como podemos ver lo que tenemos en este momento entonces ya es un buffer de área de influencia a 2 kilómetros de la alcaldía de Cuauhtémoc. Este buffer nosotros podemos darle clic en el polígono y también podemos pues configurar algunas características del polígono, ¿no? Como podemos observar, el contorno pues no se puede apreciar muy bien los anillos. Vamos a ponerle otro color y ya podemos diferenciar cuál es el primer anillo que son los primeros 2 kilómetros, y podemos ver que el segundo anillo son los otros 2 kilómetros. Entonces tenemos en total una distancia de 4 kilómetros. Este tipo de análisis, pues, ¿para qué nos sirve? Por ejemplo, lo que nosotros podríamos ver es en un área, si nosotros tuviéramos aquí la capa de localidades rurales y urbanas, lo que nosotros podríamos hacer es analizar cuántas localidades rurales alcanza a influenciar la localidad de Cuauhtémoc alrededor del buffer de distancia de 4 kilómetros. Este tipo de análisis es de mucha utilidad cuando nosotros queremos pues determinar áreas de influencia. Hasta este momento hemos hecho algunos ejercicios, digamos que sin un objetivo concreto, más que el objetivo de familiarizarse con la plataforma, con las funciones y herramientas básicas y pues que conozcan el alcance como tal que tiene, ¿no?, de estas funciones básicas. Para concluir este primer acercamiento a la plataforma, lo que vamos a hacer es una impresión de este mapa para poderlo tener en un archivo PDF. ¿Cómo podemos proceder? Bueno, en este caso, si les parece bien, vamos a imprimir el mapa de la población ocupada. Vamos a quitar la selección de todos los demás ejercicios que hemos hecho. Entonces lo que vamos a tener es un mapa temático impreso de la población ocupada nacional. Y podemos realizarlo de la siguiente manera. Vamos a ir a inicio. ¿Se acuerdan? Aquí estaba la pestaña de imprimir. Y aquí nos dice qué plantilla queremos usar. Podemos usar una simple, que es nada más la visualización del mapa, con leyendas y un mapa de referencia, o una plantilla que nosotros querramos personalizar. Para ello podemos darle clic en nueva plantilla y generar aquí una plantilla de información pues con toda la información que queramos que visualicen en el mapa, desde el propio mapa, un título del mapa, la leyenda, la escala, la rosa de los vientos, etc. En este momento vamos a darle clic en cancelar. Vamos a seleccionar la plantilla por default que tiene leyendas. Vamos a ponerle un título que sería población ocupada nacional. Aquí podemos nosotros agregar algún tipo de logotipo si queremos. En este caso ya viene precargado el del INEGI. Vamos a colocarlo para ver cómo es que se incluye. Aquí en la impresión nos dice en qué impresora queremos hacerlo. Vamos a ponerle nosotros que queremos que se imprima a Adobe. Y
vamos a darle la pestaña de vista preliminar. Como podemos ver, pues aquí lo que se generó ya es la vista del mapa, como se va a imprimir. Le damos clic en imprimir y nos va a pedir que lo guardemos. Vamos a guardarlo en descargas, población ocupada nacional, guardar. Y bueno, lo que podemos ver es que abrimos el archivo de nuestro mapa y podemos observar el formato en el que salió, formato PDF. La plantilla que seleccionamos era una plantilla con leyenda y con el logo, nada más. Entonces son los elementos que tenemos aquí en el mapa. Posteriormente, pues podemos nosotros añadir la información que sea necesaria. Siempre es muy importante que un mapa hable por sí solo, entonces es básica la información del título, de la leyenda, de la escala, que en este caso pues no está en este mapa, pero nosotros podemos personalizar la plantilla para que aparezca, y también podemos seleccionar la rosa de los vientos, entre muchos otros elementos. Entonces, bueno, al final, con estos ejercicios que hemos hecho, ya tenemos las herramientas básicas para poder hacer un ejercicio en concreto que está enfocado al análisis económico de la concentración y dispersión poblacional, que es el ejercicio que vamos a hacer en el próximo video.